para mañana miércoles, máxima de 30 grados, es lo que estamos esperando, ¿no? Así es que en lo que queda de la tarde, la temperatura va a ir lentamente descendiendo y hacia la tarde-noche va a estar parcialmente nublado, ¿no? Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, 15:38. Miguel, y después de la charla con Hilario Moreira, vamos a sumar, porque tiene que ver un poco también con todo lo que vamos a hablar, tiene que ver con la propia historia de nuestro entrevistado, porque uno de sus ejes de trabajo ha sido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en nuestra región. Ha contribuido a la creación de una asociación de abogados indigenistas, entre otras cuestiones. Estamos hablando del doctor Julio García, y lo vamos a entrevistar porque está postulándose para la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ojalá finalmente pueda tener un designado en ese cargo. Está en línea. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Miguel, hola Alicia, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la comunicación y efectivamente, después de creo que 20 y pico de años, 25 años, Argentina se vuelve a plantear la designación del Defensor del Pueblo de la Nación. Esto se hace mediante un procedimiento. Primero, quien convoca es el organismo que designa, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, que conforma una comisión bicameral, o sea, 8 miembros del Senado y 8 miembros de la Cámara de Diputados, legisladores nacionales, todos, y legisladoras nacionales. Hay un proceso que está en marcha, un proceso de inscripción, de postulación, de cumplimiento de una serie de requisitos que tienen que ver con requisito mínimo, tener más de 30 años de edad, ser argentino, residir acá en Argentina, y lo otro, tener alguna idoneidad técnica, algunas capacidades, iba a decir, que hacen al cargo, que es un cargo en donde uno asume la representación de nada más y nada menos que del soberano, el pueblo. Así que nos parece en ese sentido un paso muy importante, que el Congreso de la Nación, que realmente en estos tiempos tan hostiles, tan aciagos, se dé a la tarea de la designación del Defensor del Pueblo, y no solo del Defensor del Pueblo, sino del Procurador Penitenciario. Hace poco día vimos también la designación de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, enmarcado en un concepto general de que los representantes del pueblo, fruto del consenso, porque hay que decirlo, fruto del consenso, se presten a la tarea de designación en este caso, del Defensor del Pueblo. Julio, este es un cargo que estaba vacante, ¿no es cierto? Sí, hace 25 años. ¿Vos 25 sabés que, años, es increíble. Sí, Miguel, la última vez yo intervine en un caso muy conocido que tuvo una audiencia en la Corte representando a los pueblos indígenas por el estado de inanición, y hago ahí un paréntesis y digo, hoy la situación en Chaco es igual. Acabo de enterarme de una brutal represión por el reclamo de el cumplimiento de una medida cautelar que dictó la Corte en el año 2007, y la grave afectación que están sufriendo los pueblos indígenas también por la privación de pensiones. Así que más que necesario el rol del Defensor del Pueblo, y especialmente en lo que hace a violación de derechos humanos de colectivos de afectados, como es el caso de los pueblos indígenas. Ese precedente que mencionás, también nosotros aquí en la radio lo habíamos contado en su momento, que fue la intervención en el impenetrable chaqueño, ¿no? Claro. Sí, en una zona que se conoce como el Teuco Bormaquito, que es una Mesopotamia, por decirlo así, porque está rodeado de ríos y una tierra muy fértil, muy rica, muy virgen también en su momento, donde viven los pueblos indígenas, el pueblo Com, pero con un grado de vulnerabilidad
sustancial, importante, a partir de una recorrida y un trabajo que realiza una fundación que ya no está más, a partir del fallecimiento de su creador, como era la Fundación Nelson Mandela. Se hace una denuncia, interviene el defensor del pueblo haciendo un relevamiento primero y después planteando una medida cautelar ante la Corte, y la Corte ordenando que se satisfaga las necesidades alimentarias, de agua, de transporte y comunicación, una famosa medida cautelar que se ha ido prolongando su ejecución en el tiempo, y lamentablemente en los últimos años ha dejado de prestarse esa atención, y agregado esto a la pérdida de pensiones, ha generado nuevamente una situación de altísima vulnerabilidad. Nosotros lo veníamos denunciando, pero la verdad que por ahí uno no tiene ni los medios ni la manera, y no teníamos esa instancia que tuvimos en su momento, que era el defensor del pueblo, quien como sujeto legitimado pudo acceder muy fácilmente al sistema de justicia y requerir una serie de medidas. Para nosotros es muy importante, y para todos los sectores excluidos, afectados, invisibilizados, categorías sospechosas, le dice el derecho anglosajón, puedan tener una representación, un sujeto legitimado, que no tenga que pasar una serie de vallas que tiene el sistema, que impiden el acceso al sistema de justicia. Julio, hablemos un poco de las funciones que tiene el defensor del pueblo, porque me parece que acá hay una elección muy importante que tiene que ser la bicameral, para no elegir un funcionario más del Poder Judicial, sino alguien que cumpla con el rol claro que tiene desde la Constitución este funcionario. Contame qué es lo que hace, cuáles son las funciones del defensor. Está bien, Miguel. Mira, en primer lugar, una aclaración: no pertenece al Poder Judicial. Es un organismo autónomo. Cuando digo organismo, si bien la figura es unipersonal, se elige un defensor, pero también después se eligen, si mal no me equivoco, 3 defensores más, lo que constituye la Defensoría del Pueblo. Pero es un organismo autónomo, o sea, tiene un presupuesto, una normativa propia, es designado por el Congreso de la Nación, porque así es, con categorías importantes, con 2/3 de votos, o sea que requiere un grado de consenso altísimo, y tiene las mismas inmunidades que un legislador. Y su tarea está básicamente destinada al cumplimiento, a generar el cumplimiento de las normas referidas a derechos humanos. Derechos humanos individuales y colectivos, tienen que ver con la afectación del derecho a la identidad, el derecho a la salud, a la vivienda. Lo estoy tratando de ejemplificar para que la audiencia entienda, y principalmente en relación a la tarea o las obligaciones de hacer que tienen los organismos nacionales y entes autárquicos. Se vuelve así como un organismo de monitoreo, control, denuncia y impulso de acciones judiciales para el cumplimiento de la normativa en materia internacional, en materia de derechos humanos, referido a pueblos indígenas, referido a afectados ambientales, referido a afectados. Ahora tenemos innumerables casos ligados a discapacidad, a jubilación. Digo, ahí va a tener una ardua tarea quien salga elegido, cualquiera sea de los postulantes que estamos inscritos. Julio, ¿y cómo ha sido el trabajo de esta bicameral? Nosotros vimos un poco en el caso de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, ahí sobre todo el oficialismo de La Libertad Avanza, las objeciones, porque tienen toda esta mirada así antiderechos muy consolidada. Y en el caso de la bicameral, de esta postulación, ¿ya han tenido audiencias, ya han podido interactuar también con los legisladores? No, ahora hay un periodo, superamos el periodo de inscripción, de postulación, de aceptación de las postulaciones. Hay 76 personas inscriptas, con nombres muy importantes, muy relevantes en el ámbito del derecho, y empezó el 13, o sea, este lunes, hasta el 19, el periodo de tacha, por decirle, para abreviarlo, de adhesiones o impugnación. Quien quiera adherir, supongamos, a la postulación de algunos,
tiene que manifestarlo, tiene que decir por qué y enviar un correo electrónico aprovecho y doy la dirección, sí. defensoría@senado.gov.ar. Envía su adhesión o también su impugnación y en base a eso hay un dictamen donde la comisión bicameral, que tiene una presidencia, un secretario, un mecanismo de funcionamiento, un reglamento, filtrará los que cumplen ciertos requisitos, los que tengan impugnaciones severas, indudablemente que le dará el derecho de respuesta y después, una vez que estás zarandeado el tema de los postulantes, va a haber una audiencia en el Congreso de la Nación donde se va a tener que exponer un plan de gestión, un plan de gobierno del defensor del pueblo ante los legisladores. Y ahí sí va a haber un mecanismo de selección de 3 personas que van a ser elevado al Pleno del Congreso para que el Pleno elija al defensor del pueblo. El último defensor del pueblo fue Eduardo Mondino. Sí. Un gran defensor. Sí. Un gran defensor. Un gran defensor. Sí. Un gran defensor. Y pensaba en estos, estuve mirando bien, no son 25, son casi 25, son 16 años, porque él termina su mandato en el 2009. Claro. Estuvo 10 años, según plantea. Por eso dije yo, de la última elección. De la última elección, claro. Ahí sí, más de 25 años. Claro. ¿Y qué pasó en estos casi 16 años? ¿Por qué quedó tanto tiempo vacante esta defensoría? Es interesante tu planteo, Alicia, y porque tiene que ver con muchas de las cosas que nos pasan a nosotros en las vacantes que se han generado, no solo con referencia al defensor, sino también al Ministerio Público Fiscal. Tenemos un procurador fiscal, el doctor Casal, que está, que es un fiscal interino, en cargo de muchísima relevancia a nivel nacional, es quien representa a todos los fiscales federales, no ha sido elegido, como dice la Constitución, por el Senado de la Nación. Tenemos vacantes 2 cargos en el Senado, en la Corte Suprema de Justicia, que lo trataron por meter por la rendija de la puerta de atrás rota de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designándolo por decreto, de manera inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué todo esto? Porque la Constitución del 94 fue diseñada bajo una concepción política de consenso, de acuerdo, de diálogo, de sopesar intereses. Y cada uno de los sectores que ha estado, más allá de cualquier acepción política, ideológica, ha tratado de imponer sus propios candidatos, salteando ese escenario que prevé la Constitución, que es de consenso. El consenso no implica debilidad política, sino fortaleza, porque va imbuido con acuerdos de todos los sectores de distintos funcionarios. Creo que eso fue lo que ha fallado. Creo que la concepción de hegemonía que tratan de endilgarle a partir de una elección al soberano determinados intereses partidarios o políticos conspira contra cubrir esos cargos. Y me parece que, bueno, el tiempo nos ha demostrado que se necesitan consensos y que se necesita un rol activo del Congreso y más que lo está cumpliendo, al menos en este último tiempo. Yo la verdad creo que el Congreso de la Nación está cumpliendo un rol relevante en los mecanismos de control hacia la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia había designado a un juez de la Corte, lo había hecho jurar y estaba esperando que jure otro, y desarmó toda esa jugada, este sistema de control, de contrapeso, que debería funcionar mejor, que debería ser más hábil, todo lo que querramos, pero que en este caso ha funcionado, o con la derogación de una serie de decretos, o insistencia en vetos. Imagínense ustedes que a pesar de que el presidente de la Nación creía que tenía el poder de veto absoluto, el Congreso ha insistido con
las leyes que había aprobado con mayorías especiales de 2/3, y eso hace a la riqueza democrática y hace también a la vigencia del Estado del Derecho y a la plena vigencia de las garantías constitucionales. Esperemos se sostenga eso Uh-huh. a partir de... Sí. Estamos viendo la presencia de un tal Barry Bennett Sí. presionando fuerte a legisladores también para que el Congreso vuelva a subordinarse a la gestión de Milei también, ¿no? Pero bueno, Julio... Sí, como decía en la obra de Shakespeare, ¿no? Algo huele a podrido por allá. Sí. En ese caso sea Dinamarca. Pero bueno, Julio, entonces hasta el 19 de octubre hay tiempo para estas adhesiones y también para las impugnaciones. Yo creo que es interesante prestar atención porque la Defensoría, al igual que veíamos en la discusión por las postulaciones en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, uno le llamaba la atención cuál es la vehemencia del Ejecutivo Nacional de meterse en esa discusión como se metieron y lo veíamos. Y estaba en juego mucho en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y también está en juego mucho en una Defensoría del Pueblo de la Nación. Así que me parece que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar ahí pendientes y expectantes de cómo se discute esa defensoría. Así que Julio, mil gracias por este tiempo y ojalá podamos charlar la próxima vez con el defensor del pueblo electo. Sí, ojalá. Así que bueno, mil gracias. No, a ustedes, muy amable, muchas gracias y un fraterno abrazo. Escuché que lo habían entrevistado Hilario, sí. Un gran joven dirigente, decía yo, ahora maduro dirigente indígena, así que celebro el protagonismo de los pueblos indígenas y a ustedes con su voz atenta y de escucha para con ellos. Así que un gran abrazo. Muchas gracias. Decíamos también que con vos hemos hablado en muchas oportunidades, en conflictos muy paradigmáticos, como el del conflicto en el Alto Valle del Cuñapirú, así que bueno, sabemos de tu trabajo. Mil gracias. A ustedes. Un abrazo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chau, cariño. El doctor Julio García, uno de los postulantes, él dijo un listado de más de 70 postulantes. Sí, muchísimos. Muchos. De todo el país. De todo el país. Yo identifiqué algunos que conozco de otros lugares, pero me parece que es interesante, así como hemos seguido, y acá lo compartimos en la charla que hemos tenido con Marisa Graham el viernes, la ex defensora de niños, niñas y adolescentes, que estuvo en el cargo hasta mayo de este año. Fue muy impresionante ver la discusión del oficialismo en esa bicameral, porque claro, están contrapuestas visiones muy estructurales. Por un lado, sectores que atrasan, decía uno, que reivindican, bueno, no sé, son antiderechos, que están en contra de la ampliación de derechos de gran parte de la población, que están en contra de la autonomía de las mujeres, bueno, una serie de cuestiones. Así que no es menor quien resulte electo también en esta defensoría, por lo que decía Julio, por ese rango de acción que puede tener. Y capaz que ahí uno pueda recuperar lo que ha hecho Mondino en su momento, para también dimensionar. La última entrevista que leíamos a Mondino decía: la defensoría es sustantivo para la democracia. Si existe una defensoría fuerte, también es un termómetro de qué tipo de democracia tenemos. Así que hace 16 años no lo tengamos es un termómetro. Tal cual, y además me parece que el perfil de Julio es un perfil más que interesante y se diferencia mucho del perfil de Mondino, ya que lo mencionábamos, y de muchos otros de los postulantes. En ese sentido, Julio tiene una particularidad que muchos de esos 70 no tienen, que es su rol en el trabajo con los pueblos originarios, con los más desfavorecidos de los desfavorecidos. Sí, además una agenda que es muy... hoy está como muy tensionada esta agenda, que es la agenda de los derechos de los pueblos indígenas, la agenda del medio ambiente, porque Julio también ayudó a conformar una red de abogados vinculados a la lucha medioambiental. Así es. Y una serie de cuestiones. Así que bueno, y es al que conocemos.
También. El cercano. Y nos atiende. Hay gente atiende. Que conocemos que jamás nos atendió. Lo que vi ahora que estoy mirando, la conocemos también a Mariana Katz, que es una abogada vinculada también a la lucha por los pueblos indígenas. Viene del núcleo del CERPAJ. Mariana es una piba muy joven, muy interesante también el trabajo, así que bueno, esperemos que vayan avanzando en los casilleros hasta después verlos en la bicameral cuando expongan sus propuestas. Tal cual. 15:58. Aguantaré, aunque las piernas me fallen heridas sin cicatrizar, porque tú eres la única droga que puede paliar mi ansiedad. Y tal vez me detenga un instante para que no pueda olvidar ese gesto guindilla y canalla con la fuerza de un vendaval. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad, en libertad, en libertad. Agua salada, un cristal, una fuente de plata, un trocito de pan, tu calor, ese beso, el poder venenoso genera adicción. Despertar y sentir el viento a mi lado una mañana más, como el sol dibujado en tu pelo brillando como un resplandor. Sos la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sos la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad, en libertad, en libertad. Que no se mueran nunca las ganas, con vuestro amor ya no hay batallas. Que no se mueran, no se mueran nunca las ganas, con vuestro amor ya no hay batallas. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto, no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad, en libertad, en libertad. Esta es la buena. La mesa está servida, amigos por aquí, la familia que se arrima, listos para compartir. No te hagas la cabeza con problemas por venir, que la vida es una fiesta con burbujas, alegrías y sorpresas a vivir. Tómatelo con soda, tómatelo con soda, tómatelo con Iber, refrescate y a seguir. Tómatelo con soda, tómatelo con soda, tómatelo con Ives, a tu casa la pedís. Ives, tómatelo con soda. La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste.
presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias. LRH 301, la 98.7 MHz. Estamos en el aire y también en el espacio digital. Escúchanos en vivo en transmedia.unam.edu.ar y seguinos en nuestras redes, Instagram, @